Y vamos. Praise the Lord and welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Gloria a Dios, bienvenidos a nuestra reunión los lunes por Facebook y por Zoom. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern Time in the U.S. Y estamos aquí los lunes en la noche a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos. If you're with us, you've obviously figured out the time changes with going from daylight savings to standard time, so welcome. Así que aquellos de ustedes que estén en otras áreas geográficas, probablemente ya han notado que pasamos por el cambio de hora. Bienvenidos. I want to continue a message that I started last week. Quiero continuar el mensaje que comenzamos la semana pasada. The title of the message is taken from a verse of scripture that we're going to look at again momentarily. Y el título del mensaje es tomado de una porción de la escritura que vamos a ver de nuevo en un momento. To destroy the works of the devil. Destruir las obras del diablo. And Pastor Tom and I laugh because whenever we share about Christ's victory over the devil, Y el pastor Tom y yo nos reímos porque siempre que compartimos sobre la victoria de Jesús sobre el diablo, there's usually some kind of a backlash. hay con frecuencia unas consecuencias. And that was certainly the case here. It didn't take the devil too long, maybe a day after last Monday's message. Y ciertamente ese fue el caso aquí donde yo vivo. El diablo no le tomó mucho tiempo, prácticamente un día o dos después del mensaje la semana pasada. He attacked Shireen and I with the flu, and I'm not even going to go into all the other things that are going on, but I'll tell you, it did one thing. Y nos atacó a mí y a Shireen con el flu, y sin entrar en detalles de todas las otras cosas que hizo, pero les voy a decir una cosa. It made me hate the devil more. Me hizo aborrecer al diablo aún más. And I couldn't wait to come back here tonight to continue sharing with you what Jesus has done. He came to destroy all the works of the devil. Al punto que no podía yo esperar a volver aquí esta noche para compartir con ustedes lo que Jesús hizo, lo cual fue destruir las obras del diablo. And last week's part 1 was recorded. If you missed it, I would strongly urge you to go back and listen to it because we're not going to go over all that again. Y la semana pasada el mensaje fue grabado. Si usted no lo escuchó, yo le animo a que lo escuche porque no vamos a repasarlo por completo otra vez. I'll put this on the screen real quick. You can access any and all of our messages, books, other resources at our website, which is here, sermononline.org. Y voy a poner en pantalla nuestra dirección en el internet, en el cual puede encontrar nuestros mensajes grabados. La dirección es www.sermononline.org. Amen. Let's begin with a word of prayer. Comencemos con una oración. Father God, I thank you that you are a living God. Padre amado, te doy gracias que tú eres un Dios vivo. You have all power and all authority in heaven and here on earth. Tú tienes todo el poder y autoridad en el cielo y en la tierra. And you've taught us to pray for your kingdom to come, for your will to be done here on earth, just as it is always done in heaven. Y nos enseñaste a orar que venga tu reino y que se haga tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Even as we study your word together tonight, bring the kingdom. Aún mientras estudiamos tu palabra esta noche, que venga tu reino. Let the Holy Spirit fall on every listener. Permite que el Espíritu Santo caiga sobre todos los oyentes. Quicken us with power and might in the inner man. Equípanos, Señor, con poder en el hombre interior. Let health and healing spring up in every body. Y permite que sanidad
brote en los cuerpos de todos nosotros. Let us see with our own eyes the works of the devil being destroyed around us. Permítenos ver con nuestros propios ojos, Señor, las obras del diablo siendo destruidas alrededor nuestro. And we will always be careful to give you the glory because it's in Jesus' name that all these things happen. Y vamos a tener mucho cuidado de darte a ti la gloria, porque es en el nombre de Jesús que estas cosas suceden. Amen and amen. Amén y amén. All right. Very quickly, just to introduce and bring us back up to speed. Y de forma breve para introducción y comenzar donde terminamos. We saw last week that one of the big stories in the Bible, Vimos la semana pasada que una de las historias grandes en la Biblia it starts in the 3rd chapter of Genesis. comienza en el tercer capítulo de Génesis And interestingly, it ends into the 3rd from the last chapter of Revelation. y muy interesante que termina en el tercer capítulo antes del final del Apocalipsis. It's often referred to as the cosmic battle between God and the devil. A menudo se le refiere como la batalla cósmica entre el diablo y Dios. Well, we already saw the good news last week. Y ya vimos las buenas nuevas la semana pasada. The battle's already been won. La batalla ya se ganó. The devil's a loser. God wins. El diablo es un perdedor, Dios gana. And you and I are very smart to make sure we're on God's side, because if we are, we're going to win too. Y tú y yo somos muy sabios en estar en el lado de Dios, porque ya que Él ganó, nosotros también ganamos. And the scripture that really inspired this series is a verse I memorized probably 48 years ago. Y la escritura que inspiró esta serie es un verso que yo memoricé hace unos 48 años And it atrás. has come to mean much, much more recently. Y ha pasado a significar mucho más recientemente. Let's read 1 John 3, verse 8. Veamos Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, donde dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. For this reason, for this purpose, the Son of God appeared. Por esta razón y propósito el Hijo de Dios aparece. John says this is one of the great reasons why Jesus came. Juan mismo dice que esta es una de las razones principales por las cuales Jesucristo vino. To destroy the works of the devil. Para destruir las obras del diablo. We saw that word destroy as it's translated in Spanish. It can also mean to undo. Y vimos esta palabra destruir, cómo se traduce en español. También una traducción es deshacer. To annul, to dissolve, to anular, loosen. Anular, disolver, soltar. I still like the word destroy. Aún así, me gusta la palabra destruir. And what we really started looking at last week and want to continue doing this week is what are the works of the devil? Y lo que empezamos a ver la semana pasada, que continuaremos esta semana, es cuáles son las obras del diablo. Many Christians are ignorant of what the devil's doing. Y muchos cristianos ignoran lo que el diablo está haciendo. Paul says we cannot be ignorant of his devices. Otherwise, he will outwit us. He will get the advantage over us. El apóstol Pablo dice que no debemos ignorar las artimañas del diablo. De otro modo, nos va a ganar. Jesus knew exactly what the devil was up to. Y Jesús sabía exactamente lo que se proponía el diablo. Time and time again, he overcame the devil. Una y otra vez, él venció al diablo. God wants you and me to overcome the devil. Y Dios quiere que tú y yo venzamos al diablo. He wants you and me to experience in our lives the destruction of the devil's works. Él quiere que tú y yo experimentemos en nuestras vidas la destrucción de las obras del diablo. And I also mentioned last week, it's important that you and I come to a place where we understand this is our personal enemy. Y
compartí la semana pasada que es importante que lleguemos a entender que este es nuestro enemigo. It's not just, some fight going on up in heaven between Michael and his angels or, God and the devil. This devil hates you and me. No es solo una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el diablo. Tenemos que entender que el diablo nos aborrece a ti y a mí. He knows our names. Sabe nuestros nombres. And if we're really trying to live for the Lord, Y si realmente estamos tratando de vivir para Dios, he takes more interest in us. se interesa aún más en nosotros. And it's important that we really get this into our spirit. And like I said, just in the past week, I thank God I've developed an even greater hatred for this enemy. I want to see him destroyed. Y es importante que internalicemos esto en nuestro espíritu. Y según yo entendí más aún la semana pasada, yo he pasado a aborrecer aún más al diablo. Look very quickly at 1 Peter 5 and read just verse 8. Miremos de forma breve Primera de Pedro capítulo 5, el verso 8. Primera de Pedro 5, el verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. What does Peter say? ¿Qué dice Pedro? Your enemy, the devil. Dice, tu enemigo, el diablo. He's your enemy. Es tu adversario. He's Christ's enemy, he's God's enemy, but he's also your enemy. Es el enemigo de Cristo, el enemigo de Dios, pero es también The tu devil enemigo. hates the church. El diablo odia a la iglesia. He hates God's people. Aborrece a la gente de Dios. He hates anyone that's been born of God, because we saw last week later in 1 John, he can't touch them. He has no power. Aborrece a todo aquel nacido de Dios porque no los puede tocar, no tiene poder sobre ellos. So we only got through the first of 7 activities or works. These are not exclusive. They're not the only things the devil does, but these are some of the top works of the devil from Scripture. Y la semana pasada cubrimos una de 7 obras del diablo, las cuales no son las únicas, pero son las más prominentes en la Biblia. Again, the verse we started with is kind of meaningless. The title, to destroy the works of the devil, and we can all go, hoorah, yay. But if we don't know what those works are, it's still kind of meaningless. El título del estudio, Destruir las obras del diablo, puede carecer de sentido si no entendemos cuáles son estas obras. And I'll tell you something, the message of Christ is good news. Y le digo una cosa, el mensaje de Cristo son buenas nuevas. And if you stay with me through this study, the deeper we study what the devil's up to and how Jesus destroyed it all, the more you're going to rejoice in the good news of Christ. Y si usted permanece conmigo en este estudio, mientras más entendamos las artimañas del diablo y lo que Jesucristo hizo para destruirlo, más te vas a gozar en ello. The first work that we looked at last week is mentioned right in 1 John 3:8. Y la primera obra que vimos la semana pasada se menciona en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. Aquel que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. The devil is all about sin. El diablo se concentra en todo lo que es pecado. And he's also called the tempter. Along with that, he wants to tempt people into sin, just like he did with Adam and Eve in the Garden of Eden. Y en adición a especializarse en todo lo que es pecado, también se le llama el tentador. Él tienta a la gente a pecar, tal como lo hizo con Adán y Eva. We saw last week how not only in the wilderness, but throughout his entire life on this earth, Jesus battled temptation. Y vimos la semana pasada como no solo en el desierto, sino a través de toda su vida, Jesucristo luchó con la tentación. Every time the devil tempted him, Jesus came back with,
"It is written, Satan, it is written." Y cada vez que Jesús fue tentado por el diablo, él replicaba siempre diciendo, escrito está, Satanás, escrito está. And the book of Hebrews tells us that he was tempted in every way, and yet he was without sin. Y el libro de Hebreos nos dice que él fue tentado en todo, mas sin pecado. But the good news, as we all know, he came not only to defeat Satan in his own personal life, Y las buenas nuevas, según aprendimos, es que él vino no solamente a vencer a Satanás en su vida aquí abajo, he had to be without sin so he could be a perfect sacrifice to die for our sins. él tenía que estar sin pecado para ser un sacrificio perfecto y morir por nuestros pecados. He's the Lamb of God who takes away the sin of the world. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He bore all of our sins, all of our transgressions, all of our rebellion in his body on the cross. Él llevó todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones en su cuerpo en la cruz. But the good news gets better. Pero las buenas nuevas se ponen mejor. He not only forgave all of our sins, No solamente perdonó él todos nuestros pecados, if he forgave our sins, but we kept on sinning, that would be a cruel kind of a salvation. si él perdona nuestros pecados y nosotros continuamos pecando, eso sería una salvación cruel. Jesus destroyed this work of the devil so completely Jesucristo destruyó estas obras del diablo tan por completo, that he makes us a new creation. al punto que nos hizo una nueva criatura, una nueva He creación. removes the old nature of sin. Él remueve la vieja naturaleza de pecado. And we actually receive a new self created to be like God in true righteousness and holiness. Y recibimos un nuevo ser creado para ser como Dios en justicia y juicio. So the devil's been sinning from the beginning. Así que el diablo peca desde el principio Jesus overcame him and all of his temptations. y Jesucristo lo venció a él y todas las tentaciones que llevó. On the cross, he became sin for us, En la cruz él se hizo pecado por nosotros, that all of our sins might be paid for, forgiven, and washed away. de modo que nuestros pecados fuesen nuestros pecados fuesen pagados, lavados y olvidados. And our old sinful self, that sin nature, was nailed to the cross with him. Y también que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fuese clavada en la cruz junto a él. So that now we don't love sin anymore. We love righteousness. De modo que ahora ya no amamos el pecado, sino que amamos la justicia. Now let's move right into the second work of the devil because it goes right along with this first one. Así que movámonos ahora, pasemos a la segunda obra del diablo porque tiene mucha semejanza a la primera. You can see this clearly in Genesis chapter 3 in the fall of Adam and Eve. Y tú puedes ver esto claramente en Génesis capítulo 3 en la caída de Adán y Eva. The first thing Satan wanted to do was tempt them to sin. Lo primero que Satanás quiso hacer fue tentarlos a pecar. He was successful. Tuvo éxito. They disobeyed God. Ellos desobedecieron a Dios. A little later, we're going to see another one of his works also demonstrated there is to bring death. Y más adelante vamos a ver otra obra de él, la cual se manifestó aquí, la cual es muerte. But before he does that, Pero antes de hacer esto, his very nature describes this second work. It's to accuse and condemn. su naturaleza misma explica la segunda obra. Sorry, brother. Uh-huh. I'm sorry, repeat it one more time. Okay. Once Satan enticed them into sin, Una vez Satanás los engaña a que pequen, he immediately started condemning them. e inmediatamente comenzó a condenarlos.
They felt guilty. Ellos se sentían culpables. They felt like they had to hide from God. Ellos se sentían que tenían que ocultarse de Dios. And this is actually who Satan is. Y este es, de hecho, ¿quién es Satanás? It's interesting. The two main titles that we probably know the enemy by are Satan and devil. Es interesante porque los dos nombres principales por los cuales conocemos a nuestro enemigo es el diablo y Satanás. I never really noticed this until just recently, but in the Greek, the two names essentially mean the same thing. Y no me había dado cuenta de eso hasta hace poco, pero en el original griego los dos nombres significan esencialmente lo mismo. The Greek word for Satan is Satanas. La palabra en griego para el Sí. diablo es Satanás. It means literally accuser. Literalmente significa acusador. The Greek word for devil is diabolos. Y la palabra en griego para el diablo es diabolo. Sounds almost like Spanish. Casi suena en el español diablo. Diabolos means false accuser, slanderer. Y diabolo significa falso acusador o engañador. This is actually who the enemy is. Este es en esencia quién es el enemigo. He accuses. Él acusa. And no sooner has he caused someone to sin, then he changes his tactics and starts accusing them and condemning them and telling them, you're no good. God hates you. You're going to hell. He's never going to love you. He's never going to forgive you. Y inmediatamente la táctica de él es, una vez te tienta a pecar y tú cometes el pecado, ahí inmediatamente cambia la táctica y comienza a acusarte diciéndote tú no sirves para nada, Dios no te ama, tú te vas a perder en el infierno, etc. As I mentioned, as soon as Adam and Eve disobeyed God in the garden, y según mencioné, al punto que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín, the first thing they did was try to hide and cover over their guilt, their shame, their nakedness. Y lo primero que hicieron fue tratar de ocultarse y cubrir su vergüenza, su desnudez. And you know the story, only God could cover them. Y ustedes saben la historia, solo Dios pudo cubrirlos. We can try any way to cover up our sins, hide here, hide there. King David discovered that God has night vision. He can see in the darkness. Y nosotros podemos intentar lo que sea para cubrir nuestro pecado. El rey David mismo descubrió que Dios tiene visión nocturna. He thought he had committed the perfect crime. Él pensó que él cometió el crimen perfecto. Committed adultery and then had Bathsheba's husband killed. So what not to like? Everything's going to be smooth now. Primero comete adulterio y después hace que el esposo de Betsabé, Urías, fuese muerto. Crimen perfecto. Let's not forget, David was a spiritual man. Y no olvidemos que David era un hombre espiritual. But sin has a way of blinding you. Pero el pecado tiene una forma de cegarnos. And for many months, David thought he had pulled one over, maybe even on God. Y por meses David pensó que se salió con la suya aún para con Dios. Until finally the prophet comes and confronts him and David realizes, oh my, God saw the whole thing. Hasta que finalmente el profeta viene y lo confronta y David se da cuenta y dice, oh, qué cosa terrible ha pasado aquí. We're not going to take time to read the verses, but you're probably familiar with the first two chapters of the book of Job. Y no vamos a invertir tiempo en leer todos los capítulos, pero probablemente ustedes conocen los primeros dos capítulos del libro de Job. The first time you read the book of Job, you're surprised what you find in those first two chapters. Y la primera vez que usted lee el libro de Job, usted se sorprende de lo que usted encuentra en esos dos capítulos. You have God and the angels in heaven. Of course, we all expect that. Y tenemos a Dios y sus ángeles en el cielo y, por cierto, todos esperamos eso. And all of a sudden, here comes Satan into the court of heaven, talking to the Father. Súbitamente, aquí aparece Satanás en las huestes celestiales hablando con Dios. And what happens in Job 1 and 2, Job has no idea about all this.
Y lo que pasa en el libro de Job, capítulos 1 y 2, Job no tiene idea alguna de esto que está sucediendo. Job just knows that when we get to chapter 3, his whole life falls apart. Job solamente sabe, cuando llega el capítulo 3 de su libro, su vida entera se deshace. There's just death and destruction, pain and misery everywhere he looks. Lo que hay es muerte, destrucción, dolor y miseria en cualquier dirección. But really, the key to understanding the whole book of Job is those first 2 chapters. Pero la clave para entender el libro entero de Job son sus primeros 2 capítulos. Because what happens there is Satan is accusing Job before God. Y lo que está sucediendo ahí es que Satanás está acusando a Job delante de Dios. And actually, God starts the conversation when Satan walks in. He says, Satan, have you considered my servant Job? There's no one like him. Y Dios comienza la conversación con Satanás cuando se aparece ante él y le dice, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay uno como él? Yeah, of course. It's because you blessed him so much. Sí, yo sé, es porque tú lo bendices tanto. You let me smite him, let me kill his kids, let me smite him with sickness and disease. He'll curse you to your face. Déjame golpearlo, déjame matar a sus hijos, golpearlo con enfermedad y te va a maldecir en tu cara. This is what Satan does. We're going to learn in a minute, day and night. Esto es lo que Satanás hace, vamos a ver en un momento, día y noche. He accuses us before God. Él nos acusa delante de Dios. Look in Zechariah chapter 3, verse 1. Miremos en Zacarías capítulo 3, verso 1. Libro de Zacarías, capítulo 3, verso 1. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Please get this picture clearly. Por favor, entienda este cuadro claramente. Here's the high priest of Israel standing before the Lord. Aquí está el sumo sacerdote de Israel de pie frente a Dios. And who's beside him? ¿Y quién está a su lado? Satan. Satanás. To do what? ¿Para hacer qué? To accuse him. Para acusarlo. But these are Old Testament scriptures. Let's bring it over into the New Testament. Estas son escrituras del Antiguo Testamento. Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Revelation chapter 12, verses 9 to 11. Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, versos del 9 al 11. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Let me try to clarify something. There is a distinction between condemnation. Déjenme aclararles algo. Hay una diferencia entre condenación And conviction. y convicción. The Holy Spirit will convict us of sin. El Espíritu Santo nos va a convencer, a redarguir de pecado. He does not come and keep hounding us and condemning us and accusing us. Él no viene y continúa martillándonos con acusación, con condenación. We need to recognize the difference. Tenemos que reconocer la diferencia. To some degree, I think all of us, we suffer at times from feelings of condemnation. I'm a failure. I didn't do well, da, 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 da. En cierta medida, yo creo que todos nosotros sufrimos en cierto grado de condenación, de que no nos sentimos adecuados, de que no somos suficientes. First of all, it doesn't matter what you and I have done. It didn't surprise the Lord.
Primero que nada, no importa lo que hayamos hecho, no sorprendemos a Dios. He didn't choose us because we were perfect little choir boys. Él no nos escogió porque éramos niños del coro perfectos. Most of us, he knew what rascals we were, and still he saved us. Y la mayoría de nosotros, Dios sabía lo bandido que éramos y aún así nos salvó. So you have to learn the difference between when the Holy Spirit has brought conviction of sin in your life and when the devil is just going on and on saying, you're a failure, you're no good, God doesn't like you, you're never going to make it. Y tenemos que entender la diferencia entre cuando el Espíritu Santo nos trae convicción de pecado y cuando el enemigo nos acusa constantemente diciéndonos que no lo vamos a lograr, que somos un fallo, que estamos perdidos. The revelation that is brought to us in these verses in Revelation chapter 12 is quite astounding. Y la revelación que obtenemos aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis es sorprendente. It goes along with Job chapter 1 and 2, but it gives us far clearer insight into this work of the devil. Y va de la mano de los capítulos 1 y 2 del libro de Job, pero presenta con más detalle esta obra del diablo. What does it say? ¿Qué dice? The accuser of our brothers who accuses them before our God day and night. Dice, el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. So he's busy day and night with every Christian, accusing them before God in heaven, saying, oh, he doesn't really love you. Just let me touch his business or let me do something in his family. He'll curse you and stop going to church. Y él está constantemente acusándonos delante de Dios, día y noche. Mira, este realmente no te ama. Déjame que yo lo toque para que tú veas cómo te maldice. And I'm not going to get into all the timeline of the end times, but my understanding is he's still doing this today. He has not been hurled down yet. Y sin entrar de lleno en el aspecto cronológico de los últimos días, él continúa haciendo esto hoy, él todavía no ha sido echado fuera del cielo. But the good news, Jesus came to destroy this work of the devil. Pero las buenas noticias es que Jesús vino a destruir esta obra del diablo. Satan came to accuse and condemn. Satanás vino a acusar y a condenar. Jesus came to forgive and to justify. Y Jesucristo vino a perdonar y a justificar. Let's go to Romans and look at a couple of passages there. Vayamos a Romanos a ver un par de pasajes allí. Romans chapter 3, Romanos capítulo 3. read verses 21 to 26. Leamos los versos del 21 al 26 de Romanos This is 3. one of the central doctrines of the faith that Paul lays out in the book of Romans. It's called justification by faith. Esta es una de las doctrinas centrales de la fe que Pablo explica en el libro de Romanos. Es la doctrina de la fe. Dice del verso 21 al 26, capítulo 3 de Romanos. Mas ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Justified by faith. Justificados por la fe. Justified means to be made righteous. Justificado significa ser hecho justo. And I learned a definition. It only works in English, but for those that can understand, I'll throw it out again.
Y aprendí una definición, solamente funciona en inglés, pero aquellos que lo entiendan, la voy a repetir. Justified is just as if I'd never sinned. Justificado es justicia si nunca he pecado. Yeah. All my sin has been wiped out, and I am now the righteousness of God. Y todos mis pecados han sido lavados y ahora yo soy la justicia de Dios. Here in Romans 3, verse 23 is where the devil left us. Y aquí en Romanos capítulo 3, verso 23 es donde el diablo nos dejó. All have sinned and fallen short of the glory of God. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verse 24 is what Jesus did. Verso 24 es lo que hizo Jesús. They are now justified freely by his grace. Justificados gratuitamente por su gracia. They didn't do it by works. No lo hicieron por obras, They didn't do it by good deeds. no lo hicieron por buenos hechos. They came to Jesus as sinners and they put their faith in Jesus and what he did, and he made them righteous. Sino que vinieron a Jesús como pecadores y pusieron su fe en Jesús y en lo que él hizo y él los justificó. Now go to Romans chapter 8. Ahora vayamos a Romanos capítulo 8. Read verses 31 to 34. Veamos los versos del 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Now, notice Paul is still talking about how God justifies us. Y noten que Pablo aquí continúa hablando aún de cómo Dios nos justifica. And he asks an interesting question in verse 33. Es una pregunta interesante en el verso 33. Who will bring any charge against those whom God has chosen? ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? We just got an answer to that question in Revelation 12. Y ya obtuvimos una respuesta a esa pregunta en Apocalipsis 12. Satan accuses us and all of our brothers. Satanás nos acusa a nosotros y a todos nuestros hermanos. Day and night, he's bringing charges against those whom God has chosen. Día y noche presentando cargos contra aquellos que Dios ha escogido. But it Pero is God who justifies. es Dios quien justifica. You know, the verse we read a moment ago in Zechariah 3, where the high priest was standing there and Satan is right beside him to accuse him. El verso que acabamos de leer hace un rato en Zacarías capítulo 1, donde el sumo sacerdote está delante de Dios y Satanás a su diestra para acusarle. You know, in a court, you have several important people. En una corte tú tienes varios personajes importantes. You have the judge, Tienes el juez you have you, the guy that's in trouble, the y defendant, te tienes a ti, la persona que está en aprietos, el que se está defendiendo. and there are at least two attorneys usually. Y usualmente hay dos abogados. One is the prosecutor. Uno es el fiscal, He's like the devil. es como el diablo. He's going to accuse you. He's going to lay out the whole case against you. Él es el que te va a acusar, es el que va a presentar el caso en pleno contra ti. But here's the good news. Pero aquí están las buenas nuevas. You're also allowed a defense attorney, A ti también se te concede un abogado de la defensa and he will defend you. He will stand by you. y él te va a defender, él se va a parar por ti. First John 2, John tells us Jesus is our defense attorney. Y en Primera de Juan capítulo 2 nos dice Juan que Jesús es nuestro abogado y defensor. So when the prosecutor, the devil, comes before
God the judge, Y que cuando el acusador, el diablo, se presenta delante del juez, de Dios, and says, "Oh, God, you think this man is righteous? Let me tell you what he did. This, that, this, that." y les dice, Dios, ¿tú crees que este hombre es justo? Mira, te voy a decir, él hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. He's no good. You need to throw him out of here. Él no es bueno, tienes que echarlo de aquí. The defense attorney stands up El abogado de la defensa se pone de pie and he says, "Judge, y dice, juez, Father, padre, forgive him. perdónalo. They cannot bring any charge against him because I already took all of the punishment for his sins." No pueden traer cargos contra él porque ya yo pagué el castigo por todos sus pecados. And all of the charges are dropped, and you, I, the defendant, are justified. Y todos los cargos son desestimados y tú y yo, la defensa, quedamos justificados. Paul asks again, who is he that condemns? Y Pablo pregunta otra vez, ¿quién es aquel que nos va a condenar? Well, we know who condemns. It's the devil. Y sabemos quién es el que condena, es el diablo. But Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is interceding for us. Y Cristo Jesús, que más aún resucitó, es aquel que intercede por nosotros. He's our defense attorney. He's our mediator. He's our justifier. Él es nuestro mediador, nuestro abogado de la defensa, nuestro justificador. And that's why the good news back in Revelation 12 again, Y más allá, en el capítulo 12 de Apocalipsis, de nuevo, yes, the devil is accusing the brethren day and night. sí, el diablo está acusando a los hermanos día y noche, But read Revelation 12:11 again. pero leamos Apocalipsis 12, verso 11 una vez más. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. They overcame him. Ellos le han vencido. You and I are called to overcome the devil. Tú y yo hemos sido llamados a vencer al diablo. We don't do it based on our own clever goodness or our works or anything. It's by the blood of the Lamb. Y no logramos esto basado en nuestra propia sabiduría, nuestra propia fuerza, sino por la sangre del Cordero. And it's through our faith in Jesus that we are justified and made righteous. Y es por nuestra fe en Jesucristo que somos justificados. Somos justificados. As I mentioned, this doctrine, justification by faith, is a major New Testament doctrine. I'm just giving a very, very quick overview here. Y según mencioné, esta justificación por la fe es una de las doctrinas principales del Nuevo Testamento. But again, to keep things in perspective, Manteniendo las cosas en perspectiva, the devil comes to make us sin. el diablo viene para hacer que pequemos. Once he's done that, then he condemns us and accuses us. Una vez logra esto, entonces nos condena y nos acusa. Jesus came to destroy both of those works of the devil. Y Jesucristo vino a destruir ambas obras de estas He del took diablo. away our sins. Él llevó nuestros pecados. He gave us a new nature that doesn't want to sin, it wants to please God. Y nos dio una nueva naturaleza que no quiere pecar, sino agradar a Dios. John says, even if we do sin, we have an advocate, we have an attorney who stands before God on our behalf. Y Juan dice, si alguno pecare, abogado tiene entre Dios y los hombres a Jesucristo. Okay, let's go on to a third work of the devil that Jesus came to destroy. This is a big one also. Pasemos a una tercera obra del diablo que Cristo vino a destruir. Esta es una de las principales. The devil
came to kill, destroy, and devour. El diablo vino a robar, matar y destruir. No, matar. He's a killer. He's a Matar. murderer. I said it. Robar, matar y destruir. The devil, the main thing he wanted to bring in the Garden of Eden, along with sin, was death. El diablo, lo principal que él quiso traer en el jardín del Edén fue muerte. We can see this clearly in Romans chapter 5, read verses 12 to 14. Podemos verlo claramente en Romanos capítulo 5, verses 12 to 14. 12 al 14 de Romanos 5, versos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. We'll see in a minute that Jesus said the devil, not only has he been a sinner from the beginning, he's been a murderer. Y vamos a ver en unos minutos que el diablo no solamente ha sido un pecado desde el principio, sino que también ha sido un homicida. He knew that if he could get Adam and Eve to sin, death would come upon the entire human race. Y él sabía que si él lograba que Adán y Eva pecaran, él iba a traer la muerte sobre la raza humana completa. Now, they didn't all die physically immediately. No todos murieron físicamente de inmediato. They did eventually die, Ellos eventualmente murieron, but immediately there was a spiritual death. pero inmediatamente hubo muerte espiritual. They were alienated from the life of God. They were cut off from the life of God. Ellos fueron desterrados de la vida de Dios, de la comunión con Dios. Another way of putting it, their spirit died. Otra forma de ponerlo es que su espíritu murió. An important part of them died. Una parte importante de ellos murió. God is spirit, Dios es espíritu and he made man body, soul, and spirit. y él hizo al hombre cuerpo, alma y espíritu. And with their spirit, they could have communion with God, worship God, talk to God. Y con el espíritu ellos pueden tener comunión con Dios, alabar a Dios y hablar con Dios. But when sin entered the world, that all changed. Death came to all men. Pero cuando el pecado entró en el mundo, todo aquello cambió. La muerte vino a toda la raza humana. And I think the next scripture removes any doubt about what the devil's up to. Y yo creo que la próxima escritura remueve toda duda de lo que se propone Satanás. Hebrews chapter 2, verses 14 and 15. Hebreos capítulo 2, versos 13 y 14. 14, 15. I'm sorry. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 15. 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. I like this verse. We're probably going to read it a couple more times in this study. Me gusta este verso, probablemente lo leamos un par de veces más durante el estudio. Not only did Jesus come to destroy the works of the devil, No solo vino Jesús a destruir las obras del diablo, and one of those works is death, y una de esas obras es la muerte. the irony is through his death, Jesus destroyed him who had the power of death, the devil. Y la ironía es que por su muerte Jesús destruyó a aquel que tenía el poder de la muerte, este es al diablo. Please notice those words, him who holds the power of death.
Noten estas palabras, aquel que tenía el poder de la muerte. When Adam and Eve sinned, Cuando Adán y Eva pecan, they surrendered to the devil, and the devil seized this power of death over all mankind. ellos se rinden ante el diablo y el diablo echa mano de este poder de la muerte sobre la humanidad. And I don't care how tough and macho some people pretend to be. Y no importa cuán fortachones y supermachos algunos pretenden ser. Oh, I ain't afraid to die. I'm tough, man. Ah, yo no le tengo miedo a morir, yo soy un hombre fuerte. I believe the word of God. Yo le creo la palabra de Dios. Only Jesus can free those who all their lives were held in slavery by what? Their fear of death. Solo Jesús puede librar a los que en su vida por temor a la muerte han estado sujetos a servidumbre. So the gospel story, Así que la historia del evangelio, this helps us to understand greatly why we have Bethlehem, the birth of baby Jesus. eso nos ayuda a entender por qué tuvimos a Belén y el nacimiento de el niño Jesús. The word of God had to become flesh and blood. La palabra de Dios tenía que volverse carne y sangre. He had to share in our humanity so that he could die. Él tenía que participar de nuestra misma humanidad, de modo que él pudiera también morir. Angels are immortal. They could not do the job. Ah, los ángeles son inmortales, ellos no podían hacer este trabajo. Jesus became a mortal human being subject to death, just like all of the rest of us. Jesucristo pasó a ser un ser humano normal, de modo que pudiera gustar la muerte como el resto de nosotros. Because that was the only way to snatch the power of death from the devil. Porque era la única manera de arrebatar el poder de la muerte del diablo. We all know John 10:10. Todos conocemos a Juan 10:10. Oh, you want me to go there? Yeah. Oh, I'm sorry. I thought you were going to quote it. Here we go. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. This is a pretty clear expression of what the devil's work is. Es una expresión bastante clara de lo que es la obra del diablo. We'll come back later and talk about how he's a thief. Y vamos a volver aquí más adelante para ver cómo él es un ladrón. But we're emphasizing here, he comes to kill and destroy. Y estamos enfatizando en este punto que él vino a matar y a destruir. He wants to kill people. He wants to take people to hell. He wants to destroy families. He wants to destroy churches. He's a destroyer. Él quiere matar gente, llevarlos al infierno, destruir familias. Él es un destructor. Look at John 8:44. Miremos el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. By the Juan, way, both of these scriptures are Jesus himself telling us these things. y ambas escrituras que estamos viendo es Jesucristo mismo diciéndonos estas cosas. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. He was a murderer from the beginning, Él era homicida desde el principio. and you belong to him. Y ustedes son de él. Who was Jesus talking to? ¿A quiénes le está hablando Jesús? Judas Iscariot?
a Judas Iscariote, the tax collectors, a los recaudadores de impuestos, the prostitutes in the street? a las prostitutas en la calle. No, he was talking to the elite religious leaders, and he said, you belong to the devil. Él estaba hablando a la élite de la clase sacerdotal religiosa, diciéndole, ustedes son de vuestro padre el diablo. And you want to do his works. You want to carry out your father's desire. Y ustedes quieren hacer los deseos de su padre el diablo. Well, he knew there were some in the crowd already who were plotting his death. Y él sabía que ya había algunos entre la multitud que estaban maquinando su muerte. Of course, Jesus knew how it was going to end. You guys are going to murder me. Y Jesucristo sabía cuál era el fin del asunto. Ustedes me van a matar. You're not spiritual leaders. You're of the devil, and you want to put to death the Son of God. Ustedes no son líderes espirituales. Ustedes van a llevar a la muerte al Hijo de Dios. We read it earlier, but read again 1 Peter 5, verse 8, just emphasizing your enemy, the devil, is looking for someone to devour. Y leímos ya esto anteriormente, leámoslo nuevamente, 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, donde dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Looking for someone to bless, Buscando a alguien a quien bendecir, someone to help, buscando a alguien a quien ayudar. he might try to deceive us into thinking that, but this is always his plan. It's to kill, steal, destroy, and devour. Él quizás intenta engañarnos para pensar esto, pero su plan es robar, matar, destruir. You might want to memorize some of these verses. I'm glad I did when I was a young Christian. Yo creo que a ustedes quizás les convenga memorizarse algunos de estos versos. Yo hice esto cuando era un joven en Cristo. This one especially, I think, might be helpful because it reminds you he's your enemy. Este en particular puede ser útil porque nos recuerda que Él es nuestro enemigo. Okay, so Jesus came to destroy the works of the devil. Así que Jesús vino a destruir las obras del diablo. He destroyed sin. Él destruyó el pecado. He destroyed accusation and condemnation. Él destruyó acusaciones y la condenación. And again, this is the central theme of the gospel. He defeated death. Y este es el tema central del Evangelio. Él venció a la muerte. And we're going to read it again because I want the devil to hear it again. He destroyed him who held the power of death. Y vamos a mencionar una vez más porque quiero que el diablo lo escuche. Él destruyó a aquel que tenía el poder sobre el imperio de la muerte. Let's go back to Hebrews 2. Vayamos de nuevo a Hebreos capítulo 2. But we'll add one more verse here. Read first Hebrews 2, verse 9, and then verses 14 to 15 again. Ok. Hebreos capítulo 2. Primero vamos a añadir un verso más, el 9, y después pasamos al 14 y al 15. En el 9 dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Verso 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. You know, that's a strange expression in verse 9. Hay una expresión extraña en el verso 9. I was thinking about it a lot recently, and I'm not sure I fully understand it. Estaba pensando en ello mucho recientemente y no estoy seguro que lo entienda por completo. It doesn't just say Jesus died for us, No solamente dice que Jesucristo murió por nosotros, that he might taste death for everyone. de modo que gustase la muerte por todos nosotros. We wouldn't normally associate taste
with death. Normalmente no asociamos gustar con muerte, But when you taste something, you're eating it, you're swallowing it. It's up close and personal. pero cuando tú pruebas algo, cuando gustas algo, tú estás comiéndolo, ingiriéndolo, se vuelve algo íntimo, personal. Jesus fully became sin, and then he fully embraced death for us. Jesucristo se hizo pecado por nosotros y pasó a gustar la muerte por completo por nosotros. I didn't say he started sinning. Yo no dije que él comenzó a pecar, The Bible says he became sin, la Biblia dice que él se hizo pecado. and he actually became a horrible object of the Father's wrath when all of that sin came upon him. Y él se convirtió en un horrible objeto, recipiente de la ira de Dios cuando él se volvió pecado. So the death that all of our sins deserved fell on Jesus. De modo que la muerte que todos nosotros merecemos cayó sobre Jesús. The death we should have tasted, he tasted so that he could destroy him who held the power of death, the devil. Y la muerte que se supone que nosotros gustásemos fue probada por él, de modo que él destruyó a aquel que tenía el imperio sobre la muerte. And of course, we'll be singing for the rest of our lives here on earth and for the rest of eternity in heaven. Y vamos a estar alabándolo por todas estas cosas durante nuestra vida aquí en la tierra y en el cielo. Jesus overcame death. Jesucristo venció la muerte. He is life, Él es la vida and no grave, no tomb could hold him down. y no hay una tumba, un sepulcro que lo pudiera retener. John chapter 11, verses 25 and 26. Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 y 26. Dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? He doesn't just say, I'm going to raise you from the dead. Él no solamente dice, te voy a levantar de los muertos. I am resurrection. Él dice, yo soy la resurrección. I am life. Yo soy la vida. He who believes in me, even though he dies, he will live. Aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And actually, whoever lives in me and believes in me will never die. Y de hecho, todo aquel que vive en mí y cree en mí, no morirá. We might sleep for a period of time, Quizás pasemos a dormir por un periodo de tiempo, but we're not going to die pero no vamos a morir, because he conquered death. porque Él conquistó la muerte. We don't have time tonight, but in 1 Corinthians 15, you can turn there. Pero, no tenemos tiempo esta noche, pero en Primera de Corintios capítulo 15, Paul actually calls death the last enemy. Pablo le llama a la muerte nuestro último enemigo. It's an enemy. Es un enemigo. And look what Jesus did with that enemy. Y miren lo que Jesús hizo con este enemigo. 1 Corinthians 15, Primera de Corintios 15, verses 50 to 57. los versos del 50 al 57. Mas esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda y la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hallelujah. Thanks be to God who has given us the victory through our Lord Jesus Christ. Aleluya, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. May these words and this message never grow old for us. Que este mensaje y estas palabras nunca envejezcan para nosotros. Death has been swallowed up in victory. Sorbida es la muerte en victoria. You see, death was an enemy and it has a sting. La muerte es un enemigo y tiene un aguijón. Jesus took the sting. Jesucristo tomó ese aguijón. When you die as a believer in Jesus Christ, Cuando tú mueres como creyente en Jesucristo, of course, we'll cry at your funeral, your loved ones will cry, everybody will miss you. por supuesto, vamos a ayudar en tu funeral, aquellos que vivían contigo te van a extrañar, etc. But it isn't final like it is for an unbeliever. Pero esto no es final, tal como sería para un no creyente. I hate going to a funeral where I know the person wasn't saved. Yo detesto ir a un funeral donde yo sé que la persona no era salva. But if they were saved, Pero si era salvo, hallelujah, wipe away the tears and rejoice, enjuga tus lágrimas y regocíjate, because they're not dead. They're sleeping and they're going to live forever. porque ellos no están muertos, sino que duermen y vivirán para siempre. The perishable must clothe itself with imperishable. Lo corruptible tiene que vestirse de incorrupción. The mortal with immortality. Lo mortal tiene que vestirse de inmortalidad. Jesus so completely defeated the devil, Jesucristo venció al diablo de forma tan completa, so completely overcame and destroyed death, tan completamente venció y conquistó a la muerte, that he's going to raise us up with a brand new body that's imperishable, immortal. que Él nos va a levantar con un cuerpo nuevo que es incorruptible y es inmortal. And death will have no more power. Y la muerte no tendrá más poder. Aleluya. Look at Revelation chapter 1. Veamos en Apocalipsis capítulo 1. There's a song that Shireen and I heard years ago at a concert. Hay una canción que Shireen y yo escuchamos en un concierto hace años. You know, normally the main group that's playing, they have another group that comes on before them. Normalmente el grupo principal que va a estar en presentación es precedido por un grupo anterior. And this was that backup group. We had never even heard of them before. Y este grupo que estábamos escuchando era ese grupo preliminar que nunca habíamos escuchado antes. They did a song called The Keys, Please. The keys, please. Yeah, how Las do I- Llaves, por favor. Got it. Yes, thank you. Ellos cantaron una canción que se llamaba las llaves como de abrir algo, por favor. And I mean, by the time they finished that song, that place blew up like a bomb. I mean, it was glorious. Y cuando ellos finalizaron la canción, aquel lugar estalló en júbilo de forma increíble. And you'll understand when you read these verses, Revelation 1, 17 and 18. Y usted va a entender cuando vea estos versos en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno.
Remember who once had those keys? Recuerden quién tenía esas llaves antes. We just read it in Hebrews 2. Lo acabamos de, The devil acab- had the power of death. lo acabamos de leer en el libro de Hebreos. El diablo tenía el imperio de la muerte. But in the song I'm referring to, they actually show Jesus going down into hell and saying, "Give me those keys, devil." Y en la canción que acabo de mencionar, hay una estrofa que presenta a Jesús mismo descendiendo, diciéndole al diablo, dame esas llaves, diablo. What does he say? ¿Qué dice él? I was dead and I am now alive forevermore. Estuve muerto, mas ahora vivo para siempre. Amén. And I hold the keys. Y tengo las llaves. Why are we so afraid that the devil's going to kill us or the devil's going to put cancer on us? The devil's going to do this, that, or the other. I want to tell you tonight, I am sick and tired of us giving that kind of power to the devil. Jesus has the keys. ¿Y por qué estamos entonces tan atemorizados de lo que nos pudiera acontecer, que lo que el diablo nos puede hacer, que nos puede dar cáncer o esto o lo otro? Ya yo estoy cansado de estas cosas. Jesús tiene las llaves. So, the Son of God was manifested to destroy all the works of the devil. Entonces, el Hijo del Hombre fue manifestado para destruir todas las obras del diablo. So far, we've looked at 3. Hasta ahora hemos visto 3. Devil brings sin. El diablo trae pecado. Jesus takes away sin. Jesús quita el pecado. The devil condemns and accuses. El diablo condena y acusa. Jesus forgives and justifies. Jesús perdona y justifica. The devil kills and brings death. El diablo mata y trae muerte. Jesus overcomes death and gives eternal life. Jesucristo vence la muerte y da vida eterna. Let's try to do one more. We might not be able to finish it tonight, but let's see. Intentemos hacer uno más, quizás no lo acabemos esta noche, pero veamos. This is a big one. We could probably spend months on this one alone. Este es uno grande, pudiéramos invertir meses solamente en este. A major, major work of the devil. Una de las obras principales del diablo. Oh, he is busy in the world today, and he's going to be busy in the last days. Y él está ocupadísimo en el mundo con esto y mucho más aún va a estar en los últimos días. Lying, deceiving, and leading people astray. Mintiendo, engañando y haciendo que la gente se pierda. Look at John 8, verse 44 again. Miremos el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Major work of the devil. Una obra principal del diablo. Again, this is Jesus himself telling us. He ought to know. He's an authority on the devil. Este es Jesús mismo diciéndonos, él sabe muy bien, porque él conoce Listen. todo sobre el diablo. Listen carefully to what he tells us. Escuche con cuidado lo que nos está diciendo. He is a liar, Él es mentiroso and there's no truth in him. y no hay verdad en él. It's not half lies and half truth. There's no truth in him. No hay mitad verdad y mitad mentiras. No hay verdad en él. When he opens his mouth, only one thing can come out. Cuando él abre su boca, solamente una cosa puede salir de ahí. It's called his native language. Se llama su lenguaje natal. It's lies. Es mentiras. Somebody has said, Alguien dijo una vez, how do you know when the devil's lying to you? ¿cómo tú sabes cuando el diablo te está mintiendo? Pretty simple. Es muy sencillo. His lips are moving. Sus labios se están moviendo. That's all he does is lie. Es lo único que hace, él miente.
And, he just doesn't quit. No cesa. He'll come back over and over and over and try to lie to you. Y vuelve una y otra vez y insiste en mentirte. I told you just after last week's meeting, Y yo les acabo de decir hace unos minutos que después de nuestra reunión pasada, he tried to attack us with the flu. él trató de atacarnos con el flu He says, "Oh, you've got COVID. You're going to die. y él dijo, ustedes tienen COVID, ustedes se van a morir. You can't even continue this message now because look at you. How can you Tú tell them that Jesus destroyed my works?" ni siquiera vas a poder continuar este mensaje. ¿Cómo les vas a poder decir que Jesús destruyó mis obras? I said, "Devil, you got to be kidding me. Y yo dije, diablo, tú tienes que estar mintiendo. I'm coming back twice as strong next Monday against you because you're a liar." Yo voy a regresar el próximo lunes el doble de fuerte porque tú eres un mentiroso. And the Bible says there's a time coming, hadn't come yet, when the whole world has been deceived by the devil. Y la Biblia nos advierte de un tiempo que ha de venir, todavía no ha acontecido, donde el mundo entero es engañado por el diablo. We're getting close. Y estamos acercándonos. I have never seen in my entire lifetime the spirit of lying so prevalent in every area of society. Y nunca en toda mi vida yo he visto este espíritu de mentira tan prevalente en todos los aspectos de nuestra sociedad hoy. Everywhere you look, you see lies. Donde quiera que usted mira, usted ve mentiras. The banks and the financial experts, they're all lying. Los bancos y los expertos financieros están todos mintiendo. We expect all the politicians to tell us the truth. Seriously? Y esperamos nosotros que los políticos nos digan la verdad, seriamente. We think, oh, scientists will always tell us the truth. Y pensamos, bueno, los científicos siempre nos dicen la verdad. Well, you must have had your head in the sand during COVID. There were so many lies propagated by the doctors and the white-coated scientists. Bueno, si usted piensa así, probablemente estaba escondido en algún sitio porque había todo tipo de información incorrecta y mentiras de médicos y científicos I durante el don't COVID. think, I don't think we yet fully grasp how duped we have been in the last 3 years. Yo creo que no alcanzamos a entender cuán engañados hemos Yeah. sido durante los últimos 3 años. That's what the devil does. He lies. Esto es lo que el diablo hace, él miente. He blinds people. Él ciega a la gente. Look at 2 Corinthians 4, verses 3 and 4. Miremos 2 de Corintios 4, versos 3 y 4. Que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. The God of this age is another name for the devil. El Dios de este mundo es otro nombre para el diablo. Notice his tactic to keep people out of the kingdom. Noten su táctica para mantener a la gente fuera del reino. He blinds the minds of unbelievers. Él ciega la mente de los incrédulos. It's incredible. When you talk to an unbeliever, it's like talking to a blind person. They can't see until God opens their eyes. Y es increíble, cuando tú le hablas a un incrédulo, ellos no pueden ver hasta que Dios mismo no les quita esa venda. I'm going to share something very profound with you. Yo le voy a compartir algo muy profundo ahora. I'm saying that in a joking way, Y estoy diciendo esto en forma jocosa, but it's very true. pero es muy cierto. A deceived person doesn't know it. Una persona engañada no lo sabe. I'll say it again. Lo voy a decir otra vez. A deceived person doesn't know that they are deceived. Una persona que está engañada no está consciente de que está engañada. That's the very nature of deception.
Es la naturaleza misma del engaño. And the devil keeps many people in that blind, deceived condition all their life, and they don't know it. Y el diablo mantiene gente en esa condición de engaño toda su vida, sin It's ellos only saberlo. when God in his mercy opens our eyes and we can see, oh my goodness, I've been believing a lie all these years. Es solo cuando Dios en su misericordia Oh. remueve esa venda y que decimos, Dios mío, yo he vivido en este engaño toda mi vida. Look in 2 Corinthians chapter 11. Miremos en 2 de Corintios capítulo 11. The Apostle Paul is going to take us again back to Genesis chapter 3 to the Garden of Eden. El apóstol Pablo nos lleva de regreso a Génesis capítulo 3, jardín del Edén. He wants to talk about what was the devil up to? What was his work? Él va a hablar de lo que se proponía el diablo. Read 2 Corinthians 11, verses 2 to 4. Leamos 2 de Corintios capítulo 11, versos del 2 al 4, donde dice, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Verse 4 also. Oh, I'm sorry, verso 4. Porque si alguno viene y predica otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu del que os habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. We've shared a lot on these verses, and I'm sure you're going to hear us share more in the future. Y hemos compartido esto que les voy a decir anteriormente y probablemente lo hagamos en el futuro. Paul's talking to Christians. Pablo está hablando aquí a cristianos. He says, I'm afraid. Él dice, me temo. I'm going to tell you tonight, I'm afraid. Y yo le voy a decir esta noche, yo me temo también. I fear for a number of people that I've known for years in the church. Yo temo por un sinnúmero de personas que yo he conocido por años en la iglesia. And I guess they'd say the same thing about Paul that they would say about me. Oh, come on, brother, you're being too negative. Y probablemente ellos dicen de mí lo mismo que estos creyentes de aquel entonces decían de Pablo. Oye, hermano, por favor. No, I'm being realistic. Paul was being realistic. Cuando Pablo estaba siendo realista. He knew the devil's real. Él sabía que el diablo era real. He knew very well what the devil was up to. Él sabía muy bien lo que el diablo se proponía. He says, I'm afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your minds may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Él dice que él temía que en alguna manera, según la serpiente engañó a Eva con su astucia, así fuesen corrompidas sus mentes de la simplicidad que es en Cristo. We've actually seen this happen firsthand with pastors that we've worked with and even helped train for the ministry. Y nosotros hemos visto esto en carne propia con pastores con los cuales hemos trabajado y ayudado en el ministerio. They become completely deceived. I'm not saying they have a slightly different view on a doctrine. They become false prophets. Ellos han sido completamente engañados. No estoy diciendo que tienen una diferencia menor en alguna doctrina u otra, sino que pasan a ser por completo falsos profetas. And Paul says, I'm afraid the same thing that happened in the Garden of Eden is going to happen in the Corinthian church. Y Pablo dice aquí, yo me temo que lo mismo que pasó en el jardín del Edén vaya a ocurrir aquí también en la iglesia de Corinto. Eve was deceived by the serpent's cunning. Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Yeah, the devil's not stupid. El diablo no es estúpido. He has all kinds of smooth, clever little tricks to deceive people. El diablo tiene todo tipo de artimaña ingeniosa para engañar a la gente. What is his main purpose? To lead people astray away from Jesus. ¿Cuál es su propósito principal? Hacer que la gente se pierda, que se alejen de Cristo. Verse 4 keeps me awake at night.
El verso 4 me mantiene despierto en las noches. There's another Jesus. Hay otro Jesús, There's another gospel. hay otro evangelio, There's another spirit. hay otro espíritu. Many people in the world have already fallen for another gospel, another Jesus, and another spirit. That's scary. Mucha gente en el mundo ya ha caído por un evangelio diferente, otro Cristo, y esto es algo que atemoriza. And Jesus promised that in the last days, there would be many false teachers, false Christs, false prophets, deceiving people. Y Jesucristo mismo nos advierte que en los últimos días han de haber falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos engañando a la gente. They had them in the Corinthian church. Ellos los tenían en la iglesia de los Corintios. Read verses 13 and 14. Leamos en el capítulo 11 los versos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Is it possible that we have false apostles in the world today? ¿Es posible que tengamos nosotros falsos apóstoles en el mundo hoy? Absolutely. Absolutamente. Is it possible we have false prophets on TV today? ¿Es posible que tengamos falsos profetas en la televisión hoy? Absolutely. Absolutamente. You and I better be able to discern the difference. Tú y yo es mejor que seamos capaces de discernir la diferencia. Notice what Paul says about these people. Nota lo que Pablo dice sobre estas personas. They are false apostles, deceitful workers, masquerading as apostles. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles. And no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Y no es de sorprenderse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Deception, Engaño, blindness, ceguera, lies. This is what the devil is up to in the world today. mentiras. Esto es lo que el diablo se propone en el mundo hoy. Read Revelation 12, verse 9 again. Leamos Apocalipsis 12, verso 9, otra vez, donde dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satan, the devil who deceives, what, a few people? Diablo y Satanás, el cual engaña a quien, algunas personas, Says the whole world. dice a todo el mundo, The whole world. todo el mundo. Here's the good news. Aquí están las buenas nuevas. John tells us the Son of God appeared to destroy the works of the devil. Juan nos dice que el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. The best way to destroy a lie is with the truth. La mejor forma de destruir una mentira es con la verdad. You probably already know these verses, but I love reading them. John 14:6. Probablemente usted sepa ya estos versos, pero a mí me encanta leerlos. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Got it? Almost there. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesus doesn't just teach truth. Jesucristo no solamente enseña la verdad, He is truth. Él es la verdad. If you have him, you have truth. Si tú lo tienes a Él, tú tienes la verdad. John 8, verses 31 and 32. Juan capítulo 8, versos, capítulo 31 and 8, 32. versos 31 al 32. Thank you. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos
y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Notice there's a condition. Noten que hay una condición. If you hold to my teaching, you are really my disciples. Si permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Then you will know the truth, Entonces conoceréis la verdad and the truth will set you free. y la verdad os hará libres. How are we going to know the truth in these last days? There are so many different confusing messages. ¿Cómo vamos a conocer la verdad en estos días finales? Hay tantos mensajes confusos allá afuera. Even every Christian leader seems to be teaching something different, and nobody can agree on anything. Aún líderes cristianos aparentan estar enseñando cosas diferentes y nadie se puede poner de acuerdo en nada. But Jesus is telling us we better know the truth. Pero Jesucristo nos dice, es mejor que conozcamos la verdad. We better know that we know that we know this is the truth. Es mejor que nosotros estemos plenamente convencidos de que esta es la verdad. Here's the best way. Esta es la mejor forma de hacerlo. John 17:17. Juan 17, 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hallelujah. I don't know about you. I love the word of God. No sé ustedes, pero yo amo la palabra de Dios. The word of God is my life. I can't live without it. La palabra de Dios es mi vida. Yo no puedo vivir sin ella. Every day I find myself having to turn to the scriptures to find out what is the truth, Father, because I'm hearing all these conflicting messages out here. What is the truth? Y todos los días yo me encuentro buscando en la palabra y pidiéndole a Dios, Dios mío, ¿cuál es la verdad? Porque oigo tantos mensajes diferentes. Muéstrame cuál es la verdad. We hear about all kinds of gods and different ways of worship and transgenderism and on and on and on it goes. How do we know what the truth is? Y oímos de diferentes dioses y diferentes formas de alabar y de el transgénero. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la verdad? Your word is truth. Tu palabra es verdad. God has done something even more, though. Dios ha hecho algo aún más. He's given us a personal guide who will live in us forever. Y es que nos ha dado un guía personal que vive en nosotros para siempre. He knows all truth, Él conoce toda la verdad and his job is to guide you and me into all truth. y su trabajo es guiarnos a ti y a mí a toda verdad. To lead us away from any lie, any deception, any blindness. Y alejarnos de toda mentira, todo engaño, toda ceguera. Let me tell you something, in these last days, there are some real clever false doctrines in the world. Y déjeme decir una cosa, en estos últimos días hay una serie de doctrinas muy astutas en el mundo. You and I better cling tight to the word of God and call on the Holy Spirit every single day to lead us and guide us into all truth. Es mejor que tú y yo nos agarremos de la palabra de Dios y le pidamos al Espíritu Santo todos los días que nos lleve a toda verdad. Read John 16, verse 13. Leamos el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Uh-huh. Gloria a Dios. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. I thank God for the Holy Spirit. Yo le doy gracias a Dios por el Espíritu Santo. You know, I don't have time tonight. Some of you have heard my testimony, how I got saved out in California many years ago. Sin tener tiempo esta noche, muchos de ustedes escucharon mi testimonio como yo fui salvo en California hace muchos años. I was a long-haired, pot-smoking hippie.
Yo era un hippie de pelo largo, marihuanero. I was completely messed up. I was ready to jump off a bridge and end my life. Yo estaba hecho un lío, estaba a punto de saltar de un puente y acabar con mi vida. God supernaturally sent a total stranger out onto that bridge and led me to Christ. I got saved that night. Pero Dios envió de forma sobrenatural un perfecto extraño a ese puente aquella noche, el cual me llevó a conocer el camino a la salvación. He started taking me to a charismatic church. I had no idea what that was. I'd never heard of it before. Él comenzó a llevarme a una iglesia carismática. Yo no tenía idea de lo que era, nunca vi una antes. And one night, I thought the pastor was talking to me. Y una noche yo pensé que el pastor estaba hablándome a mí. And it was a small church. Now it's a huge church. Era una iglesia pequeña, hoy en día es una iglesia grande. But he gave an altar call for anyone there that wanted to receive the baptism in the Holy Spirit. Pero es un llamado al altar para cualquiera que estuviese allí que quisiera recibir el bautismo en el Espíritu And Santo. I had been watching these people all night long, how joyful they were lifting their hands and praising God. And I said, I want whatever these people have. Y yo había estado observando a la gente de la noche, cómo ellos con gran gozo alzaban sus manos y alababan a Dios, y yo pensaba en mí, yo quiero eso. So when he made the altar call, I was the first one up front. Así que cuando él hizo llamado al altar, yo fui el primero en pasar adelante. I didn't care. I didn't even look around. Later, I realized I was the only one that went up there. Y a mí no me importaba, yo no miré a mi alrededor. Después me di cuenta que yo fui el único en pasar al frente. And I'll never forget what the pastor did. Y nunca me olvido lo que el pastor hizo. He took a set of keys out of his pocket and he handed them to me. Él tomó un llavero que tenía en su bolsillo con llaves y me las dio. And I just automatically reached out my hand and took them. Y yo automáticamente extendí mi mano y tomé las llaves. He says, see how easy that was, son? Y él me dijo, ¿ves lo fácil que esto fue, hijo mío? I gave you the keys and you received them. Yo te di las llaves y tú las recibiste. God's already given you the Holy Spirit. Now receive him. Dios ya te dio el Espíritu Santo, ahora recíbelo. He and a couple of the elders from the church gathered around, laid hands on me. I was instantly baptized in the Holy Spirit, speaking in other tongues. I had no idea about any of this. Y él y otros ancianos de la iglesia me rodearon y pusieron sus manos sobre mí. Yo recibí el Espíritu Santo inmediatamente y comencé a hablar en lenguas y yo no tenía idea de lo que aquello era. Here's what I want to tell you about that, though. Esto es lo que les quiero decir, sin embargo. We were in San Jose, California, Estábamos en la ciudad de San José, California. and the young man that led me to the Lord, he had taken me into his apartment. I was living with him. Y el joven que me llevó al Señor me recibió en su apartamento. Yo estaba viviendo con él. And he had found out about this church in San Francisco, and he wanted to go there. So we went to visit this church one night. Y él había escuchado de esta iglesia en San Francisco y terminamos yendo a esta iglesia a visitarla una noche. I've only been saved for like 5 or 6 days. Yo había sido salvo ya yo llevaba salvo como unos 5 o 6 días. As soon as we walked into that church, I realized there's something wrong here. El momento que caminábamos hacia esta iglesia, yo me di cuenta, mira, aquí hay algo no está bien. He felt it also. Él también lo sintió. You know where we were? ¿Saben dónde estábamos? It was a satanic temple. Era un templo satánico. We ran out of that place. Y nosotros salimos huyendo de aquel lugar. The Holy Ghost warned us, get out of here. This isn't the church. El Espíritu Santo nos advirtió, sal de ese lugar, esto no es una iglesia. If you listen carefully, the Holy Spirit will save you and steer you away from a lot of dark and dangerous things. Si tú escuchas con cuidado, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a librar de cosas peligrosas. The devil lies, he deceives, he blinds. El diablo miente, él engaña, él ciega. God defeats that with the most powerful weapon, the truth. Y Dios vence esto con el arma más poderosa, la verdad. The word of truth, La palabra de verdad, the spirit of truth. el espíritu de verdad.
Jesus is the truth. Jesús es la verdad. It says in Hebrews 6 that it's impossible for God to lie. Dice en Hebreos 6 que es imposible que Dios mienta. I don't care whether you and I fully understand that or not. He just No, can't lie. no importa que tú y It's true. No importa que tú y yo no entendamos esto, él no puede mentir, solo puede hablar la verdad. Look at one more verse, and we're going to have to stop here, and we're going to finish this next week. We have 3 more to go. Miremos un verso más y paramos esta noche, ya que tenemos 3 puntos más para la semana que viene. Read Acts 26 Miremos Hechos, capítulo 26, and read verse 18. leamos el verso 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. This is what the gospel of Jesus Christ does. Esto es lo que hace el evangelio de Jesucristo. Remember, we saw in 2 Corinthians that the devil wants to blind people to keep them in their unbelief. Y que recuerden como vimos en 2 de Corintios, cómo el diablo quiere engañar a la gente para mantenerlos en su incredulidad. The purpose of the gospel is to open their eyes, El propósito del evangelio es abrir sus ojos, turn them from darkness to light, tornarlos de las tinieblas a la luz, turn them from the power of Satan to God, convirtiéndolos del poder de la potestad de Satanás a Dios, so that they can receive forgiveness of sins de modo que puedan recibir perdón de pecados and a place among those who are sanctified by faith in me. y un lugar entre aquellos que son santificados en mí. What a great salvation we have. Qué tan gran salvación tenemos. We have so much to celebrate. Tenemos tanto más que celebrar. This is good news. Estos son buenas noticias. These things that we're talking about, these are very real activities of the devil that affect us and people around us. Estas cosas que hemos estado hablando son actividades muy ciertas de Satanás, las cuales nos afectan a todos nosotros. God has not put us in the world in these last days just to sit around and say, oh, look what the devil's doing now. He's killing, stealing, and destroying. Dios no nos puso en este mundo para que estemos mirando alrededor diciendo, bueno, mira lo que el diablo está haciendo ahora, robando, matando, destruyendo. No, may God stir us up. No, que el Señor nos mueva. May he send out that battle cry to stir us up, put on our armor, get our weapons ready, and go out to war. Que envíe ese grito de batalla, que nos pongamos la armadura de Dios y estemos listos para la batalla. You know, this past week, so many different things were happening. I said, Lord, I need all the different weapons you can give me now. Y esta pasada semana habían tantas cosas sucediendo. Yo dije, Señor, yo necesito todas las armas disponibles que I'm going to haya. put on the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, my feet shod with the preparation of the gospel. Y voy a ponerme el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, mis pies aprestados con el evangelio de la paz. I need the shield of faith and the sword of the Spirit, which is the word of God. Necesito el escudo de la fe y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. I need the blood of Jesus, the power of the Holy Spirit. Necesito la sangre de Jesús, el poder del Espíritu Santo. Prayer, praise, worship. Oración, alabanza, He's given adoración. us a whole armory of weapons, and we're going to need all of them in these last days. Y Dios tiene toda esta armería de armas y las vamos a necesitar todas y cada una en estos últimos días. But what does Paul say there after you put on all the armor? ¿Y qué dice Pablo después que te pones toda la armadura en Efesios? Having done everything, stand. Habiendo acabado todo, estar firmes. Resist the devil,
resistir al diablo and he has to flee from you. y éste huirá de vosotros. Dari, would you pray tonight? Amén. Padre, gracias, Dios mío. Somos tus hijos, Señor, y sabemos que el enemigo no puede tocarnos sin tu permiso, Señor. Y estamos aquí abajo librando una batalla y el justo con dificultad se salva. Dios mío, lo dice tu palabra. Pero tú, Señor, venciste al diablo, tienes la victoria. Nosotros simplemente tenemos que mantenerla, Dios mío, con tu poder, con tu dirección. Ayúdanos, Padre, a que podamos continuar plantados, firmes, resistiendo al enemigo, Señor, por todos los frentes. Quita, Dios mío, cualquier venda que podamos tener en nuestros ojos, Señor. Que podamos, Señor, velar los unos por los otros y estar unidos como uno solo en un frente de batalla, Señor, porque es la última gran batalla que estamos librando aquí, Señor, antes de que suene la trompeta y seamos arrebatados. Padre, nos encomendamos a ti. Yo te encomiendo a las personas que escucharon el mensaje, los que van a escuchar la grabación, Señor, que esta palabra no vuelva atrás vacía. Dios mío, y amplía nuestra visión para que podamos entender tu palabra, Señor. Sabiendo, Dios mío, que tú tienes cuidado de nosotros y como ovejas en tu mano, Señor, nadie las puede arrebatar de tu mano. Y te damos toda la gloria y toda la honra y nos encomendamos, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hallelujah. Thanks be unto God who always gives us the victory in Jesus Christ. Y gracias a Dios que siempre nos da la victoria en Cristo Jesús. Sin, condemnation, deception, sickness, death, it's all defeated by Jesus Christ. El pecado, el engaño, la mentira, está todo vencido y derrotado por Jesucristo. Praise the Lord. Gloria a Dios. Pastor Tom, I'll turn it back over to you. Pastor Tom.